Curiosidades del mundo antiguo. Si un hombre golpea a otro en el ojo, se le arrancará ese ojo. Si un hijo pega a su padre, se le arrancará la mano. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Tiene algo que ver con esto de lo que hablamos hoy? Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas, Bruno, y la verdad es que sí. Y del personaje que se cree que fue el responsable de estas leyes. Hammurabi, pero sin embargo lo tenemos como un tío muy sabio, ¿no? Un hombre muy sabio, pero es que en esa época la sabiduría pasaba por eso. Atacar a un padre era un pecado muchísimo peor que atacar a un hijo, por ejemplo. Sacar que un esclavo sacara el ojo a un hombre libre suponía la muerte para el esclavo. Entre dos hombres libres, ¿no? Había clases y clases. Después vamos a hablar de esa parte, porque en cierto modo nosotros solo recordamos o solo tenemos de Hammurabi el concepto del código de Hammurabi y pensamos que eso es todo Hammurabi, y sin embargo eso es una parte muy pequeñita. Otra cosa es que sea la que más relevancia ha tenido, porque además hay un resto arqueológico apenas un siglo encontrado hace no mucho, pero una de esas piezas de la antigüedad que van a estar para siempre y que lo van a estudiar los tataranietos de nuestros tataranietos en los libros de historia, hasta en los más básicos. Pero Hammurabi fue mucho más que un dictador de leyes. Sí, lo que la gente suele ignorar es que fue además un gran conquistador. Fue prácticamente el creador del primer imperio babilónico, aunque ya existía, digamos, ese llamado imperio paleo-babilónico, imperio amorrita. Él no es el primer rey que llega a Babilonia. De su dinastía, la llamada primera dinastía de Babilonia, es el sexto rey. Ya había toda una tradición, ya había una auténtica estabilidad. Sin embargo, él hasta cierto punto, a mí por lo menos, me recuerda un poquito a una especie de segundo Sargón. Hablamos de esa parte primera, el Hammurabi militar, Hammurabi guerrero conquistador, además sin ningún tipo de miramiento, era un tipo sin final en su ambición, ¿no? Desde luego, pero como todos, en esos momentos estamos hablando del siglo XVIII a.C., había toda una serie de estados, unos territorios que estaban englobando cada vez más ciudades, pero eran unos estados bastante igualados. Babilonia estaba en el centro de Mesopotamia. Babilonia es la ciudad del Éufrates, pero era vecina de otra ciudad-estado que tenía un gran territorio, que era la vecina Esnunna, la ciudad del Tigris. Al norte estaban los asirios, desde Asur, desde Nínive, que estaban causando una auténtica presión. Pero es que en el sur el imperio de Isin había dado paso al imperio de Larsa. Elam también estaba haciendo de las suyas, entre comillas, para adueñarse de todas esas zonas tan ricas. Mari, que es una importantísima ciudad de la antigüedad, además también redescubierta en el siglo XX, incluso de forma más tardía que el código de Hammurabi. El código de Hammurabi aparece en 1902, si no recuerdo mal. Mari se redescubrió en 1933. Pues también era un poder a tener en cuenta. Por lo tanto, la situación no era la idónea para que cualquier estado empezase a extenderse, porque cuando tú te extiendes, evidentemente gastas una enorme cantidad de recursos financieros y humanos, y el que da el primer paso, puede ser el primero en caer. Sin embargo, Hammurabi, a diferencia de otros personajes de los que nos has hablado, de Sumeria, a diferencia de todos ellos, quizá no tiene ese nivel de mitificación, no fue convertido en un dios. No. Aunque tuviera el favor de los dioses, claro. Exacto, siempre se busca el beneplácito, pasa con los reyes europeos. Los reyes europeos, gracias o por culpa del cristianismo, ya no podían decir que eran dioses, pero evidentemente siempre eran ungidos. En el caso de... Lo siguen siendo, ¿eh? No, desde luego, y se siguen... Por eso me refiero a nivel ritual, sigue siendo así, no ha cambiado nada, no es una crítica ni nada, no. Pero es la realidad. Pero porque esa esencia sigue, ¿no? Es curioso cómo las tradiciones se mantienen milenios y milenios. Y de hecho los ciudadanos están a favor, o estamos a favor de eso en cierto modo, porque divinizamos cualquiera de sus actos. Exacto. Yo no digo que se haga conscientemente, pero el pozo inconsciente de que los dioses, o en este caso Dios, ¿no? Apoyan y han otorgado sangre azul a unas personas, bueno, pues está ahí, ¿eh? O incluso y viene desde entonces, ¿no? Los famosos castigos, el sí dar un castigo de Dios por tal o por cual. Sí. La presencia de los dioses es importante, y de hecho Hammurabi evidentemente la legitima, y de hecho tiene una política
vinculada a la religión, muy importante. Pero sí es cierto que no hace nada parecido a Sargón, a Semíramis, a Ciro, que hicieron circular leyendas acerca de sus nacimientos, diciendo que eran hijos de dioses, que habían sido cuidados por los dioses. Hammurabi, que sepamos, no hace nada de eso. Él se legitima simplemente diciendo que es rey, hijo de un rey, nieto de un rey, y que tiene estirpe real, estirpe de líderes, tanto de Babilonia como del resto de territorios que él domina. Él se entronca con todos. Y como también recordaba un gran historiador español, Federico Lara Peinado, es el rey de la justicia. Es decir, él es un auténtico rey porque demuestra que administra bien la justicia, que eso es algo elemental y básico en cualquier dirigente. Y además, no solo eso, sino que la perfecciona, escribe leyes, y su código se convierte en uno de los pilares, ¿no? Si se puede hacer un árbol genealógico de nuestros códigos penales y civiles actuales, bueno, pues pasarían en sus ancestros, evidentemente, pero pasarían por el código de Hammurabi, que hizo algo que sigue ocurriendo ahora. Lo que ocurre que, bueno, él lo decía, ¿no?, que la justicia no es lo mismo para los ricos que para los pobres. Exacto. Lo que pasa es que por lo menos él era honesto y lo decía por escrito. Sí, pero también porque cuando nosotros pensamos en esa hipocresía, no siempre estaba presente, está muy presente en nuestros días, digamos, vivimos una sociedad muy hipócrita, pero en esa época no. O sea, las cosas estaban muy claras. Hay esclavos, lo siento. Hay personas libres, pero que digamos una especie de clase media, o más bien clase media baja, pero luego hay una serie de personas que están relacionadas con el rey, que son esa clase alta, que se suele traducir al término como dependientes del rey, escribas, secretarios, personas que tienen ese contacto, y que tienen ese contacto porque no son iguales que los otros, tienen que tener alguna característica, como los aristoi, ¿no?, del mundo griego. Si tú estás ahí es porque los dioses te han elegido, porque eres más inteligente, porque eres más bueno, porque tienes más mesura. Eso era algo básico para poder moverse en ese mundo. Y sin embargo, pese a las cosas que nos pueden llamar la atención ahora, después de pasado tanto tiempo, sus códigos fueron fundamentales para seguir armando la civilización que nacía por entonces, o que acababa todavía de nacer, y que estaba pues todavía en sus primeros siglos casi de funcionamiento. Claro, porque la civilización sumeria, digamos, la civilización madre de toda Mesopotamia, pues había sufrido muchos embates, dominación acadia, luego ese renacimiento sumerio, y antes lo hemos mencionado, había toda una serie de estados. A partir de cuando Hammurabi lleva ya unos 30 años gobernando, realiza toda una serie de campañas. Domina a los asirios, o eso nos dice, aunque no está tan claro. Domina a Esnuna, se hace llamar rey de Akkad y de Sumer, porque domina todo el sur de Mesopotamia, arrasa Mari, crea un imperio que probablemente solo se podía comparar en ese momento al de Sargón. Estaba englobando a poblaciones muy diferentes. ¿Cómo lo puede hacer? Con un código lo más unificado posible, un código que, aunque es verdad que reconozca que hay diferentes clases sociales, por lo menos iguala a esas clases sociales en todo el territorio. Los esclavos son esclavos iguales, entre comillas, en todo el imperio. Los hombres libres son hombres libres iguales en todo el imperio, dando una sensación de unidad. Y eso era importante para poder mantener ese imperio. Ningún imperio se mantiene sin más por la fuerza de las armas. ¿Podemos recordar algunas de las cosas que decía el código de Hammurabi, por ejemplo? Pues la verdad es que en general, y es también importante recordarlo, estamos hablando de 282 códigos, no estamos hablando de algo exhaustivo. Estamos hablando como de una serie de problemas muy usuales que había y que él intenta corregir, no hace una sistematización básica. Pero, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia las críticas y las prohibiciones que hace del incesto. En general es condenado, pero es que habla de los padres con las hijas. Sí. No habla de hermanos ni nada, con lo cual nos deja muy claro que es que esa situación pasaba con frecuencia. Hay otra que a mí me hacía bastante gracia por lo moderno. Se condena el homicidio, eso es de cajón, ¿no? Pero ojo, es que se especifica entre el voluntario y el involuntario, porque puede haber imprudencia. Claro. Bueno, en cierto modo eso sigue existiendo, claro, porque el homicidio no es lo mismo que el asesinato, es un poquito la diferencia, pasa que él lo englobaba dentro de... Claro, pero por eso me hace tan gracia que algo que para nosotros es tan moderno, ¿no?, y tan reconocible, pensar que alguien puede haber hecho algo malo, pero si no es responsable, pues no tiene tanta culpa, como ya se reconocía en esa época. Pero sí, tú antes lo decías, cuando un hombre libre
le arranca un ojo, eso se menciona específicamente, le arranca el ojo o le salta un ojo a otro hombre libre, al acusado, al agresor, se le debe sacar un ojo. Es la famosa ley del talión. Sin embargo... Que viene de ahí. Exacto, viene de ahí. Sin embargo, claro, si es una persona de clase alta la que se lo hace a una persona de clase media, la persona de clase alta paga mucho dinero. Eso es además muy sumerio, las penas pecuniarias, pero no se le tiene por qué tocar. Ajá. Hay clases y clases, como decía. Si un esclavo le saca un ojo a un hombre libre, el esclavo muere. Por eso es perfecto este código para entender cómo era la sociedad de Babilonia. Hammurabi y su código. Los protagonistas esta noche con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo, en donde hemos descubierto de dónde viene eso de la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente. Pues muchísimas gracias, Bruno, y encantado. La rosa de los vientos en Onda Cero.